Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Gómez Maturano y soy maestro en ingeniería. Y junto con el doctor Benito Sánchez Lara y la pasante en ingeniería industrial Ana Karen Tenorio Hernández, hemos preparado esta ponencia que está titulada Desarrollo sustentable de las operaciones de transporte de residuos sólidos urbanos valorizables en áreas urbanas. Esto es un análisis geoespacial en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl. Los residuos sólidos urbanos constituyen uno de los flujos de salida más relevantes en la logística de la ciudad. Hoy en día la mayor parte de la población vive en áreas urbanas y esto ocasiona que el volumen de residuos que se está generando año con año se ha incrementado en los últimos 20 años. Además, parte de estos residuos tienen potencial de valorización y su abundancia ha incentivado el desarrollo de la industria de la valorización mediante operaciones de reciclaje, reuso, remanufactura. Dentro de este contexto, pues tenemos que en la Ciudad de México alrededor de 5,000 vehículos de transporte recolectan diariamente RCUs generados en las casas, habitación y domicilios y son conducidos principalmente a disposición final. Además de esta flota, un número incontable todavía de vehículos privados transportan materiales de los residuos como cartón, PET, aluminio, hojalata y los transportan desde los puntos de recolección, centros de acopio, a los puntos de transferencia para reciclarlos más adelante. Estas operaciones de transporte tienen externalidades negativas como la generación de CO2. El Banco Mundial en 2018 estimaba en 1.600 millones de toneladas de dióxido de carbono las emisiones producidas por el manejo de residuos sólidos urbanos. Además, la congestión vehicular y otras externalidades como la contaminación por partículas son generadas por estas operaciones de transporte de residuos. La todavía incipiente industria de la valorización demanda continuamente un flujo de materiales valorizables de los residuos sólidos urbanos de manera constante, segura y en condiciones adecuadas. Dado que estos residuos tienen una demanda creciente, las actividades de adquisición, recolección y transporte de estos materiales se han incrementado en áreas como la zona metropolitana del Valle de México. El objetivo de esta investigación, del trabajo que se presenta en este congreso, es hacer una caracterización de las operaciones de transporte de residuos sólidos urbanos valorizables en el municipio de Nezahualcóyotl. Para ello se ha ocupado un instrumento de observación sistemática en registros fotográficos y validación en campo, así como los sistemas de información geográfica para hacer el análisis geoespacial de estas redes de transporte que operan en el municipio de Nezahualcóyotl. Como marco de referencia para el análisis de estas operaciones, tenemos la cadena de suministro, tanto la directa como la inversa. El esquema presentado en esta diapositiva busca señalar cómo es que dos grandes sistemas, la cadena de suministro tradicional por una parte y el sistema de manejo de residuos sólidos urbanos por otra, se encargan de establecer un flujo lineal de materiales que va desde las fuentes de materia prima hasta los sitios de disposición final. La cadena de suministro, con sus tres funciones básicas, aprovisionamiento, producción y distribución,
le hace llegar a los consumidores los productos demandados, los cuales una vez que son consumidos se desechan dentro de los RSU. En ese momento se da la generación de residuos en áreas urbanas y son los sistemas públicos de manejo los que se encargan de recolectar y transferir estos residuos hacia los puntos de disposición final. La cadena de suministro inversa, que poco a poco toman mayor relevancia, se encarga de romper este flujo directo de residuos, rescatar o recuperar los materiales que de otra manera irían a disposición final y empezarlos a acopiar, transportar para llevarlos a los puntos de valorización industrial. Estas empresas recicladoras, que hacen remanufactura y que permiten agregarle valor y reincorporar estos materiales al ciclo productivo, sea en la misma cadena de suministro o en otra cadena de suministro. Esta cadena de suministro inversa tiene cuatro funciones fundamentales. La generación, que es el detonante de la cadena. Si no tuviéramos el volumen de generación que tenemos hoy en día en ciudades como la Ciudad de México, estas cadenas difícilmente podrían ser rentables y económicamente atractivas. La adquisición, que es la fase en la cual los materiales son recolectados de las casas habitación, unidades económicas, plazas públicas, y se van acopiando en volúmenes cada vez mayores, primero en centros de acopio, después en centros de transferencia, hasta que se cuenta con el volumen necesario para enviarlos a sitios de valorización industrial, muchos de ellos fuera de la zona en que los residuos fueron generados. Pasa con las industrias de reciclaje de PET que están en Guadalajara, pero que se están abasteciendo de los residuos generados en la zona metropolitana del Valle de México. La valorización es este proceso industrializado que le agrega valor o recupera el valor de los materiales para posteriormente reintegrarlos. La reintegración es una distribución inversa que se va a encargar de colocar estos materiales valorizables en los puntos de demanda de materias primas de la cadena de suministro original o de otra cadena de suministro. La investigación se desarrolló en tres fases: una fase exploratoria de análisis documental y bases de datos, una caracterización de la infraestructura vial y del municipio mediante sistemas de información geográfica, la identificación de transportistas a través de recorridos virtuales, una segunda fase que es la fase de observación sistemática, a partir de la cual se hizo la caracterización operativa de los transportistas, además de la identificación de los impactos que estos transportistas tienen en el entorno. La fase de análisis mediante sistemas de información geográfica para establecer los ruteos más eficientes sobre los cuales el residuo va saliendo de la ciudad, y las implicaciones de la sustentabilidad que se tendrían por los riesgos de accidente por la dispersión de partículas y polvos contaminantes. Como resultados, bueno, tenemos una infraestructura vial en el municipio de 1,355 kilómetros que fueron categorizados en tres tipos de vialidades: primarias, secundarias y terciarias, dentro del municipio de Nezahualcóyotl. Estas vialidades que por la operación del transporte se congestionan aún más y constituyen corredores de basura en los cuales se está dispersando material, mucho de estos materiales contaminantes, y se está incrementando la generación de gases de efecto invernadero.
Como resultado, se identificaron 268 transportistas privados de materiales valorizables. Este volumen es 2 veces más grande que la flota vehicular de camiones recolectores del gobierno municipal. Es decir, que las actividades de transporte de RCU valorizables es más grande que tiene mayor intensidad que lo que está haciendo el gobierno municipal con la gestión de los residuos. Este parque vehicular identificado representa casi el 5% de los vehículos registrados en el Estado de México del transporte de carga. Y bueno, pues el principal tipo de vehículo que se ocupa son los vehículos de carga livianos que llevan entre 2.5 y 3.5 toneladas. Es el vehículo más ocupado. Dentro de los materiales que se transportan, los materiales que más se observaron son transportados en el municipio es el PET, los metales ferrosos, la chatarra, el aluminio y residuos electrónicos. Además de eso, el equipamiento con el que cuentan estos transportistas es un equipamiento básico. La mayor parte de ellos no cuenta con equipo especializado para la carga y descarga. De los 268 transportistas, a lo más 26, 27 de ellos ocupan algunos equipos como diablitos, carretillas, montacargas, grúas o apiladores para esta operación, lo que pues representa, bueno, nos indica que el consumo de mano de obra es intensivo en esta operación. Dentro de los efectos del transporte identificados es el riesgo de accidentes. La mayor parte de los transportistas no está ocupando elementos de sujeción de la carga, por lo que la carga se desplaza y tiene riesgos de caerse, ¿no? Además, son residuos que pueden tener partículas contaminantes. Hoy en día, ante la crisis del COVID, pues algunos de estos residuos pueden contener justamente este virus y puede dispersarse a través de las rutas de transporte. Existen alteraciones en las vías de circulación porque la operación de carga y descarga se hace en vía pública y hay desechos sólidos esparcidos. Además, bueno, con esta información se construyó una red con sistemas de información geográfica, particularmente con el software QGIS, que nos permitió identificar los corredores por los cuales el residuo va saliendo de la ciudad. Estas líneas en color negro nos indican estos corredores de basura, los puntos de, bueno, las líneas de tráfico de los residuos valorizables, las zonas afectadas por residuos esparcidos y las zonas de posible riesgo por dispersión de partículas. De esta manera podemos concluir que las operaciones de transporte en esta zona no son sustentables, aunque son económicamente significativos. El balance entre el empleo y la economía generada versus las afectaciones que se están teniendo en el entorno ambiental y social se tienen que ponderar. Es necesario transitar esquemas de transporte sustentables, por lo que estas operaciones de transporte es necesario estudiarlos. El movimiento es, bueno, más bien el valor que generan es netamente logístico. El material, como es desechado, es llevado a los puntos de industrialización, por lo que estas operaciones principalmente agregan valor de lugar y tiempo. Es necesario entonces fortalecer estas operaciones mediante la investigación continua. Y bueno, este trabajo fue desarrollado en la comunidad de cadena de suministro y logística de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Les agradezco su interés en este tema y vamos a darle continuidad al Congreso de Logística y Cadena de Suministro.